Buenas tardes a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda José Carlos Guerrero Castillo y seré el moderador para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor César Higa Silva, el cual tratará el tema «La probanza del peligro procesal se debe probar». El doctor César Higa Silva es magíster en Derecho Convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Agradecer al doctor César Higa Silva por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy pase para que inicie su disertación. Comunicarle, doctor César Higa, que tiene entre 50 y 55 minutos para su ponencia, para proseguir con la ronda de preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quería agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerle también a Gerson por invitarme también, y a CODEM por la organización y por el evento, ¿no? Ha estado muy interesante, escuché algunas de las ponencias en la mañana y en realidad bastante interesante. Lo que yo voy a exponer hoy día es, voy a hacer una presentación breve de unos 30-35 minutos, porque luego me gustaría escuchar e intercambiar puntos de vista, si es posible, con alguno de las personas que quieran hacer preguntas, ¿no? Intercambiar puntos de vista, me parece un ejercicio interesante. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartirles pantalla. Voy a mostrar Ya, creo que ya se ve, ¿no? Sí, doctor. Se llega a apreciar la diapositiva. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si el elemento del peligro procesal que está establecido en el Código Procesal Penal se prueba o no. Más que se debe, lo que yo voy a analizar es si se prueba o no. Y me voy a centrar en un aspecto bastante delimitado, ¿no? Que es lo referido al peligro procesal. Quiero mostrarles la diapositiva referida a su regulación en el Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 268 del Código Procesal Penal establece los requisitos, los presupuestos para la imposición de ese tipo de medida. Entonces, el primer elemento, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo, ¿no? El primer elemento, que existan fundados y graves elementos de convicción que permitan estimar que el imputado ha cometido el delito que se le atribuye, ya sea como autor o partícipe. Ahora, estos elementos deben ser, como se ha dicho en la jurisprudencia, deben ser de alta probabilidad, ¿no? De una alta probabilidad de que esta persona haya cometido el delito que se le imputa. El segundo elemento, según esta norma, o este artículo, es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho que decir ahí, es solo verificar lo que establece el código, ¿no? Si la sanción a imponer puede ser superior a 4 años, entonces sí se podría imponer esta. Y el tercero, que es el que me interesa a mí, sobre el cual voy a hablar ahora, es que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de justicia, o sea, el peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización.
Entonces, el tercer elemento lo que pide es que se puede hacer un pronóstico acerca de que el imputado puede fugarse o puede obstaculizar. La pregunta que surgiría a partir de eso es, ¿este elemento respecto al peligro de fuga o al peligro de obstaculización se prueba? Y si fuera así, ¿cómo, no? Y una pregunta adicional es, ¿se prueba todo o solo hay una parte de este elemento, ¿no? Del peligro de fuga o del peligro procesal? Hay una parte que se prueba y sobre otro extremo se realizan ciertas asunciones, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de hablar hoy día. El artículo 269 establece sobre el peligro de fuga. El juez tendrá en cuenta y lista una serie de requisitos, ¿no? El arraigo del país del imputado, la gravedad de la pena que se espera, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado durante el procedimiento y la pertenencia del imputado. Pero esto de acá son como algunas variables a tener en cuenta para calificar que el autor se puede o no fugar. El imputado podría fugarse. Este artículo no debería entenderse como que si están presentes algunos de ellos, entonces ya se se produce o se configuraría el peligro de fuga. Si fuera así, esta sería una norma disquisicional, ¿no? Una norma que dice, si ocurre esto, entonces ya se tiene, esto califica como peligro, ¿no? Sería una norma disquisicional. Y eso podría traer varios problemas sobre el carácter cautelar de la prisión preventiva. Yo creería que más bien son como elementos para que el juez pueda tener en cuenta al momento de investigar, pero no son taxativos, no son todo lo que tiene que estar, y ni siquiera es que si están, ya son suficientes, ¿no? Para considerar que se ha producido este supuesto, este elemento. El artículo 270. El peligro de estocalización, para calificar el peligro de estocalización, se tendrá en cuenta el riesgo razonable del imputado, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Otro factor, otra variable es si esta persona influirá para que computados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Y otro elemento es que inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Tal como les he dicho, creo que es igual, si bien la norma habla de calificar, ¿no? O sea, si está en esto, entonces ya acá se configuraría el peligro. Creo que igual, ¿no? Es una norma que nos dice qué debemos esperar, ¿no? Si una persona realiza tenemos que tener elementos de juicio que nos permiten avisorar o prever que la persona puede realizar alguno de estas conductas de aquí. Y acá estaba buscando también alguna jurisprudencia. Esta creo que es una jurisprudencia clásica, por lo que he estado revisando. ¿No? Este fundamento me parece importante. El 34º, ¿no? Dice, el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada asunto fundado en ciertas circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Con lo cual, ya nos estaría diciendo esta casación, esta resolución, que el peligro de fuga es algo que debemos buscar ciertas circunstancias en el caso, y estas circunstancias deben estar probadas,
para pronosticar o para verificar, pronosticar que alguien puede o no fugarse, ¿no? Pero eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y habría que entonces ver si en el caso concreto se han presentado esas circunstancias y luego establecer un razonamiento por el cual decimos que cuando esto se presenta, entonces puede producirse este tipo de peligro. Ahora, como señala acá citando a Gonzalo del Río, dicen, en realidad estos criterios que establece el Código Procesal Penal, acá, el 269, ¿no? Dice, antes que justificar la prisión preventiva, y entiendo que por eso quieren decir que antes de que sirvan como elementos para decir que alguien se fugará, en realidad son elementos que van a desincentivar la fuga del imputado, ¿no? En realidad, ahí con lo cual entra la discusión sobre cómo sabemos, cómo podemos predecir si alguien o no va a fugarse o va a obstaculizar la, la investigación, ¿no? Creo que eso es lo que quiere decir, ¿no? Que en realidad en el fondo lo que tenemos que hacer es buscar aquellos elementos que nos permitan prever cuándo alguien puede o no fugarse, o cuándo alguien o no puede empezar a obstaculizar la investigación en el procedimiento. Es una casación del 2017. Acá también, ¿no? Acá establecieron un elemento diciendo que el hecho de que alguien no concurra no es un peligro, no constituye un peligro de obstaculización, pero porque dice las personas tienen derecho a no concurrir, y eso no debe ser tomado como un peligro de obstaculización, porque si se toma como de esa manera, entonces más bien se estaría afectando el derecho a quedarse callado o el derecho a no autoincriminarse. Pero más bien lo que dijeron en otro apartado, en otro numeral, en el 9.6, que eso sí podría ser valorado, el que alguien no vaya, no se le puede ubicar como un indicativo de peligro de fuga, ¿no? En el punto 6. Nuevamente, en esta casación, si bien no se explayaron mucho, quedó un poco en la nebulosa es cómo determinamos o cómo podemos saber que si alguien va a realizar o no cierto tipo de conducta. Porque al final lo que queremos analizar en el peligro peligro procesal, ya sea en el extremo de la fuga o en el extremo de la obstaculización, lo que queremos es analizar cómo podemos determinar cuándo alguien podría realizar un cierto tipo de conducta. Y acá, entonces quiero entrar ya al análisis, luego de haber citado, ¿no? Por un lado, el Código Procesal Penal establece algunos requisitos para que se pueda ordenar la prisión preventiva, ¿no? El tercer elemento es que exista peligro procesal, ya sea en el extremo de fuga o en el extremo de obstaculización. Entonces, luego, en el 269 se establecen algunas circunstancias que el juez puede tener en cuenta para que se configure o pueda preverse que alguien puede fugarse, y en el 270 algunos que consiste peligro de obstaculización, ¿no? Ahí definen más bien qué consistiría el peligro de obstaculización de la investigación, ¿no? Destruir, modificar, influir, inducir a los testigos para que cambien sus versiones, etc., ¿no? Y la jurisprudencia también, la que he citado, indica que estos peligros tienen que probarse y no pueden presumirse ni pueden solo asumirse que van a ocurrir, ¿no?
sino hay que dar ciertos elementos que permitan inferir que esa situación podría producirse en el futuro. Eso es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y ahora quería entrar a este punto. Cuando los jueces dicen X se puede fugar, ¿qué están diciendo con esa frase? Una posibilidad es que ellos digan que alguien va a realizar esa conducta en el futuro. Porque acá lo que estamos hablando es alguien que va a realizar algo, ¿no?, en el futuro. Generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Que alguien, antes de que se fugue, más bien se ordena su prisión para que no ocurra esa situación. Entonces, para eso se van a ofrecer ciertos elementos, y el juez puede decir, acá existen elementos de que X se fugará. He visto alguna jurisprudencia que dice eso. Claro, si se entiende eso como que se fugará como algo determinado por, o sea, que eso va a ocurrir, ese hecho va a ocurrir en el futuro, estaríamos hasta cierto punto asumiendo una posición determinista, ¿no? ¿Qué quiero decir por posición determinista? Es que el comportamiento humano ya está determinado por cierto tipo de factores. Y existen en el mundo ciertos elementos que si se presentan, entonces va a ocurrir esto. Lo cual es complicado porque eliminaría el aspecto de libertad de las personas, ¿no? Las personas pueden elegir, y a veces, no siempre que se presenten ciertos elementos, ello conlleva que necesariamente las personas se vayan a comportar de una determinada, de cierta manera, ¿no? Por lo tanto, creo que no se podría decir que en realidad, que cuando los jueces o la judicatura utiliza X se puede fugar, en realidad, o X se fugará, en realidad lo que dicen, lo que podrían decir es X probablemente se fugará, o X existe una alta probabilidad, un alto riesgo de que X se pueda fugar, o de que X pueda hacer este tipo de conducta, ¿no? Con lo cual ya nos pone ante las situaciones, ¿no? Si bien existe esa posibilidad, es un pronóstico, es algo, pero que no está determinado. ¿No? Es algo que ni siquiera por ciertos elementos, porque es algo que las personas podrían también decidir no hacer. Y esto es importante porque a pesar de que no vamos a tener certeza de que alguien lo vaya a hacer, que alguien podría, a pesar de que están presentes varios elementos que hacen que otros se comporten de esa manera, esta persona no necesariamente lo vaya a hacer así. Eso es importante tener en cuenta porque para efectos de saber que estamos, cómo estamos juzgando a las personas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es un pronóstico acerca de lo que alguien podría hacer en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo, un pronóstico acerca de lo que alguien va a hacer. Pero además hay que tener conscientes que ese futuro ni siquiera se encuentra determinado por lo que pueda ocurrir en el presente, por los elementos que podamos tener ahora, sino que a veces el futuro puede puede ser variado, ¿no? Pueden darse circunstancias que hagan que eso que nosotros habíamos pronosticado, previsto que puede ocurrir, puede no darse. En especial cuando hablamos del comportamiento humano, ¿no? A veces, no todos los seres humanos se tienen que comportar de la misma manera, sino que sus reacciones pueden ser distintas. En esta parte ahorita me va a servir, este día, pero espero haber sido claro, para lo que viene dentro de unos momentos. Y creo entonces, ¿de qué dependerá de que las personas puedan fugarse? ¿No? O de que muchos puedan fugarse, o que probablemente algunas personas decidan fugarse. Y creo que para eso tendremos que preguntarnos qué influye en la conducta de X o de algunas personas para que éstas puedan decidir fugarse. Y acá les quería mostrar un esquema. Creo que estas preguntas de acá, de qué depende que X se fugue,
o qué influye en la conducta de las personas, en la mente de las personas, para que éstas tomen ciertas decisiones. Claro, esto, si uno lo ve, observa, o cuidado esas preguntas, nos vamos a dar cuenta pues que hay mucho de psicológico ahí, ¿no? Hay mucho acerca de cómo entender por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Claro, quizás la dificultad de por qué a veces los jueces, la judicatura puede tener posiciones divergentes. Uno, porque no tenemos entrenamiento en entender el comportamiento de los seres humanos, de por qué a veces pueden hacer esto o no hacer ciertas cosas. Podemos tener intuiciones, ¿no? Algunas intuiciones mejores que otras, o podemos simplemente partir de ciertos prejuicios, ciertas preconcepciones que no tienen ningún basamento en el mundo, ¿no? Pero claro, estas preguntas, ¿de qué depende que alguien realice algo en el futuro? ¿O qué influye que tú quieras en mi conducta? Son preguntas que nos van a llevar a tratar de entender la mente de las personas. Y acá quería plantearles un esquema que creo que podría ayudar en algo, en clarificar esto. Lo que voy adelantándoles, yo no voy a resolver qué elementos se tendrían que dar. Podría establecer algunas intuiciones, pero no creo que no estoy en capacidad de poder establecer cómo determinamos cuándo las personas harán ese cierto tipo de... Creo que ahí más bien trabajos empíricos, ¿no? Nos ayudaría muchísimo en determinar cuáles son los principales factores que influyen en el comportamiento de las personas para realizar cierto tipo de actos. En este caso concreto, en fugarse o en obstruir, ¿no? Obstruir la investigación. Quizás habría que el sistema de justicia debería invertir en hacer trabajos empíricos que nos permitan conocer ese tipo, esos aspectos del comportamiento humano. Ahora, dicho eso, y lo que voy a mostrar ahora es quizás un esquema que podría ayudar en algo a clarificar al menos qué elementos o cómo razonar sobre este elemento, ¿no? Del peligro procesal. Ya que lo primero es, lo primero que tendríamos que identificar es cuál es el peligro en concreto que queremos analizar. Puede ser el peligro de fuga o el peligro de obstrucción. Incluso habría que clarificar más de qué parte del peligro de obstrucción estamos hablando, qué tipo de conducta dentro de la obstrucción estamos hablando. La destrucción de pruebas, documentos, influir en testigos, peritos, ¿no? Inducir a que ciertas personas cambien de versiones, etc., ¿no? ¿Cuál es, en resumidas cuentas, cuál es la situación en concreto que queremos analizar? Y eso debe ser bien anunciado, ¿no? X se podría fugar del país si no se dicta la prisión preventiva. O X puede inducir en los testigos A, B y C, o en ciertos testigos, o X puede destruir tales pruebas, ¿no? Creo que eso es importante. Y creo que sobre ese elemento, como se indica acá en esta diapositiva, no se van a ofrecer pruebas. Sobre ese elemento, ¿se pueden ofrecer pruebas? Creo que no. Es porque esto es algo del futuro, y más bien lo que se va a hacer aquí es pronosticar que algo puede ocurrir a partir de ciertos datos aunados a ciertas máximas de enlace o reglas de enlace que nos van a permitir pronosticar que este peligro podría darse en el futuro. Esto de acá va a ser el resultado de que del análisis de ciertos datos más ciertas asunciones o máximas, reglas, que nos van a llevar a pronosticar esto. Esto de acá no se prueba. Esto es lo que sí, el 2, ¿no? Esto sí es lo que se podría.
Sobre eso sí se podría establecer, se tiene que probar, ¿no? ¿Qué datos nos permiten pronosticar ese hecho, o sea, el peligro? Entonces, ahí el juez puede indicar, ¿no? Los datos que tenemos, a partir de los cuales, ¿no? Tenemos estos datos, el dato A, el dato B, el dato C, a partir de los cuales nosotros podríamos pronosticar, ¿no? Hacer una inferencia a futuro de que podría ocurrir esta situación de aquí. Es importante entonces que se indiquen cuáles van a ser esos datos, esos conjuntos de datos, que nos permitan decir que a partir de ellos se podría hacer un pronóstico de que algo puede ocurrir en el futuro, ¿no? De que esta situación de aquí podría darse. Y el tercer elemento ya es una generalización que nos va a permitir, que nos debe permitir enlazar que cuando esto está presente, que a partir de estos datos, uno estaría autorizado a, inferir que generalmente podría darse uno, ¿no? El peligro en concreto, esta situación, este evento en el futuro. Nuevamente, entonces, lo primero que puedo hacer es identificar cuál es la situación en concreto que yo pronostico que puede ocurrir en el futuro. Luego digo, listo, estos datos a partir de los cuales voy a defender que esto de acá puede ocurrir en el futuro. ¿Y cómo hago el enlace? Entonces, ahí tengo que enunciar una regla que me va a permitir este, sostener o garantizar que cuando estos datos están acá, podría ocurrir esto, ¿no? Y acá un pequeño análisis que hice. Como acá estamos analizando conductas, porque el acto de fuga o destrucción son eso, son acciones, ¿no? Conductas. Entonces lo que podríamos luego es preguntarnos qué datos pueden aportarnos ciertos elementos de juicio para prever que alguien podría, que esa persona podría fugarse, ¿no? Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué factores pueden influir en que una persona pueda realizar esa acción? Y acá he puesto, bueno, hay ciertas asunciones, generalizaciones que podemos tener en cuenta. Entre ellas, por ejemplo, que las personas quieren evitar sufrir algún tipo de perjuicio, ¿no? Si las personas pueden evitar sufrir algún tipo de perjuicio, entonces harán todo aquello que sea necesario para evitar ese tipo de perjuicio, ¿no? Esa es una asunción que podemos, creo que resulta bastante razonable, creo que sí expresa bastante bien lo que harían la mayoría de las personas, no todas. Porque hay algunas que a pesar de que en el caso concreto pueden sufrir un perjuicio, igual asumen ese perjuicio, ¿no? Ustedes seguro han escuchado el juicio a Sócrates, ¿no? Que cuando a él le ofrecieron que se puede fugar, él se negó a irse, a fugarse. En realidad, según lo que cuenta la historia, ¿no? El juicio a Sócrates, no lo querían matar, en realidad querían que se retracte, no quiso, se defendió, incluso cuando le dijeron que tenía que antes de que él tome la cicuta, le dijeron que él lo podían ayudar a fugarse, y en realidad nadie iba a, no iba a haber mucho impedimento para que él pueda realizar esa conducta, esa acción. Sin embargo, él se negó, ¿no? Él se negó diciendo que si que si cada persona, si cada persona decide cuándo cumplir, porque las personas solo deciden cumplir las reglas cuando los beneficie, entonces
la vida en sociedad, la vida en la polis se acaba, ¿no? Porque las reglas solo se acatarían cuando nos benefician y no tendrían ese carácter de obligatorio que todos deberíamos asumir, que las reglas siempre, ya sea a favor o en contra, nos beneficia, nos perjudica, pero debemos cumplirlas, ¿no? Pero creo que él más bien es la excepción, ¿no? Creo que la mayoría más bien hubieran hecho lo contrario. Creo que la mayoría de las personas evitan, si pueden, ¿no? Esta cláusula si pueden, van a evitar este, asumir o sufrir las consecuencias de un perjuicio. Entonces, por eso creo que esta asunción, ¿no? De que las personas, si pueden evitar sufrir un mal, lo van a hacer, lo podrían hacer. Creo que es bastante, reflejaría un bastante generalizado en las personas, ¿no? Más bien existirían casos raros de personas que no lo harían. Pero bueno, es una asunción, puede ser que esté equivocado, y más bien las personas que sea al revés, ¿no? Que haya más personas que asuman todas las consecuencias de sus actos o que acepten las decisiones de otros sobre su situación, a pesar de que ello lo puede perjudicar, ¿no? Puede ser que esté equivocado y sea más bien que haya más personas. Pero es igual, es importante saber que siempre explicitar bajo qué asunción, cuál es el punto de vista que estamos asumiendo, ¿no? Desde dónde estamos mirando el comportamiento de las personas y cuáles son las generalizaciones que estamos utilizando al momento de analizar, al momento de razonar sobre ciertos datos de la realidad. En este caso, sobre ciertos comportamientos que vamos a hacer de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que luego estas asunciones, estas generalizaciones que vamos a hacer, puedan ser discutidas en el caso. Entonces, un segundo elemento, creo que es importante, la asunción, y luego verificación de ciertos elementos. Me olvidaba otro elemento de la asunción, es que creo que generalmente las personas son muy racionales, ¿no? Si asumimos que las personas quieren evitar un daño, entonces ellas van a realizar todo ese conjunto de actos necesarios para evitar ese, ese daño, ¿no? Ese perjuicio en su situación sobre ellos. Claro, partimos de eso y entonces luego vamos al caso concreto, ¿no? Sí, ¿cuándo podemos asumir que una persona, que alguien puede fugarse? Cuando esta persona, creo que este elemento, ¿no? De la alta probabilidad de ser condenado, creo que sí, si alguien sabe que va a ser altamente condenado, y la pena es alta, entonces esta persona es probable que quiere evitar o vaya a realizar ciertos actos para evitar ir a la cárcel, ¿no? Entonces creo que ahí ese es un elemento, son elementos importantes. Otro elemento que puede, ahora, no basta que exista eso, sino también creo que es necesario pues que las personas tengan recursos, ¿no? Porque evitar ya sea la fuga o obstruir pruebas, o destruir pruebas, manipular pruebas, inducir a testigos, va a demandar, bueno, actos de planificación y recursos, ¿no? La persona tiene que tener ciertos recursos que los lleven a poder desarrollar esa acción, ¿no? Entonces, si verificamos que las personas tienen recursos, entonces ese es un elemento más a tener en cuenta, va incrementando la probabilidad de que esta persona realice ciertos actos para evitar verse perjudicado por el resultado del proceso sobre su situación jurídica. Y si esta persona además forma parte de una organización que le puede ayudar a planificar, entonces también existen mayores probabilidades de que esta persona vaya a realizar ese tipo de actos a futuro, ¿no?
Y en realidad acá lo que deberíamos hacer es, entonces, partimos de ciertas asunciones, ¿no? De qué es lo que debería hacer las personas, y luego la segunda pregunta que podríamos hacernos es, si esta persona quisiera evitar ir a la, ir a la cárcel o quisiera destruir las pruebas que lo condenen, ¿qué tendría que hacer? Y eso nos lleva pues a es un acto de imaginación, ¿no? Tendríamos que empezar a preguntarnos qué haría, qué tendría que hacer esta persona para poder realizar esa acción, la fuga o la obstaculización. Y sobre eso, y esto nos va a llevar pues, a prever o a dar ciertos elementos sobre que nos podrían llevar a que esta persona, que una persona podría realizar estas acciones. Y luego lo que tendría que hacer en este caso el fiscal es ir y verificar si eso están en el caso concreto presentes esos elementos que nos pueden decir que esta persona podría fugarse o podría obstruir la investigación, el proceso, destruir las pruebas, etcétera, ¿no? Y lo que tendría que hacer es ir a investigar y eso es lo que tendría que ser presentado en su pedido de prisión preventiva, ¿no? Ahora, si bien, y ya con esto voy acabando, si bien estos son elementos que pueden estar presentes, ¿no? Que el fiscal va a tener que decir, mira, para evitar la cárcel o para evitar que existan pruebas que lo puedan condenar a esta persona pueden realizar todo este conjunto de actos. Y en el caso concreto hemos encontrado el acto A, B, C y D. Pero creo que además, si bien esto tiene que ver con la adecuación de la medida, el fiscal lo que tendría que hacer es que no hay ninguna otra medida que pueda evitar que esta persona realice esa acción. Ya sea que evitar que la persona se fugue o evitar que esta persona pueda destruir ciertas pruebas, manipular ciertas pruebas, inducir en ciertos testigos, etc., ¿no? Y eso también porque, pues como les dije hace un momento, como acá estamos todavía haciendo un juego hasta cierto punto especulativo sobre qué podría ocurrir en el futuro, entonces, y adelantándonos a algo que puede estar ahí, lo que deberíamos hacer, deberíamos solo emitir ese tipo de medidas cuando en el presente no podamos, exista una alta probabilidad de que eso pueda ocurrir, pero además no tengamos ningún tipo de medida que pueda impedir que esa situación pueda ocurrir, pueda darse en el futuro, ¿no? Por eso creo que también el juez tendría que verificar si es que hay formas de neutralizar alguna de esas conductas que podría realizar esta persona para fugarse o para evitar obstruir el proceso, ¿no? Y ya con esto ahora sí acabó. Hay, si mal no recuerdo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe donde decía, pues, un catálogo de medidas que se pueden imponer antes de ordenar la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, para evitar la fuga pueden ser comparecencias, que vaya a firmar una vez a la semana, o que se encuentre bajo la vigilancia de ciertas personas, o fianzas altísimas, ¿no? Que tendría que asumir y que se perderían estos montos que la persona entrega para garantizar que no va a ocurrir, y que se perderían en caso se verifique su fuga, ¿no? Claro, estos serían como elementos que desincentiven a que esta persona realice esa conducta, o factores que puedan neutralizar que esta persona pueda realizar
la conducta que queremos evitar que se produzca en el futuro. También se le puede poner pues estos aparatos que vigilan a la persona, ¿no? Este, y de esa manera se pueda tener vigilada siempre a la persona. Solo en caso de que esto no pueda funcionar es que ya se tendría que imponer esta medida de la prisión preventiva, ¿no? Y bueno, ya resumiendo, entonces, creo que es importante identificar cuál es el peligro en concreto, describirlo, cuáles son aquellos datos que nos permiten pronosticar que esta situación, ¿no? Acá nos vamos a preguntar, ¿qué datos nos permiten pronosticar que esta situación puede darse? ¿No? Una vez que tenemos eso, verificamos si efectivamente que estos datos están presentes en el caso. Y tercero, luego tenemos que decir por qué a partir de estos datos nosotros podemos hacer este pronóstico de que esta situación futura podría darse. Entonces creo que este esquemita podría ayudar a organizar de mejor manera la discusión en las audiencias, ¿no? Y a centrar mucho mejor la discusión al momento de debatir si efectivamente el riesgo de que la persona se vaya a fugar es alto o el riesgo de que la persona se vaya a obstruir la investigación, el proceso es alto, ¿no? Ahí a las partes, el fiscal y la defensa pueden empezar a atacar, ¿no? Viendo el esquemita, donde pues, si es que hay algún elemento que es débil para que se configure el peligro en concreto. Y bueno, quiero agradecerles por la paciencia, espero haber sido más o menos claro. Quería solo dos advertencias, no soy penalista, me dedico más a la teoría del razonamiento probatorio y la formulación de esquemas, y esa ha sido mi entrada. Y esta es una investigación todavía en curso, ¿no? Estoy dándole vuelta a esta cuestión de cómo crear un esquema que nos facilite la discusión sobre la probanza de este elemento de peligro. Entonces, espero que haya sido clara las ideas que he presentado, y si no, gustoso de aclarar las dudas que que todavía sigan, ¿no? Para clarificar algún punto. Muchas gracias y quedo de ustedes. Muchas gracias por la conferencia, doctor César Iga Silva. No habiendo, no habiendo preguntas en la bandeja de comentarios, comunicarle que fue una interesante... sí, me indican, Javier me indica una pregunta. Doctor, para establecer el peligro de fuga, tienen que concurrir los elementos descritos en el artículo 269 del Código Procesal Penal, y si fuera uno, solo se estaría estableciendo ello. Yo diría que no, ¿no? Lo, Creo que ahí sí tiene un buen punto Gonzalo del Río, que más bien esos son criterios para decir que podrían desincentivar que alguien se fugue. No, más bien que serían criterios para decir cuándo alguien se va a fugar, ¿no? El hecho, más bien lo que deberían presentar, por eso yo me haría la siguiente pregunta. ¿Cuándo alguien se fugaría? Si estamos hablando del 269, ¿no? Del peligro de fuga. ¿Cuándo alguien se fugaría? O una pregunta mucho más específica, ¿cuándo existiría una alta probabilidad de que una persona pueda fugarse? ¿Qué factores son los que llevarían a que una persona pueda fugarse? Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? ¿Qué haría que alguien pueda realizar ese tipo de acción? Creo yo, partiendo de las dos asunciones que les mencioné hace algún momento, una asunción es que las personas quieren evitar el perjuicio, ¿no? Pero es una asunción que en algunos casos puede no darse, porque hay personas que, a pesar de que pueden recibir un perjuicio, asumen ese tipo de situaciones, ¿no? Y la segunda asunción es que las personas son racionales.
Si es así, estamos en esas dos asunciones. Claro, si estamos hablando de que, creo que este elemento de si existe una alta probabilidad de ser condenado, creo que sí, ¿no? Porque ya hay una persona más o menos podrían pronosticar si van a perder o no el proceso. La segunda es, habría que ver si tienen recursos, ¿no? Porque fugarse cuesta, no es a lo gratis. Hay que planificar también la fuga, ¿no? Hay que tener todo un conjunto de planificación, costos para la ejecución misma de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, habría que empezar a analizar si esta persona cuenta, en el caso concreto existen todos estos elementos que puedan llevar a que esta persona. Pero estando eso presente, luego habría que preguntarnos si existen, antes de emitir esta medida, formas de neutralizar que esta persona realice ese tipo de conducta. Si existen formas de neutralizar, por ejemplo, con fianzas, con grilletes electrónicos, vigilancia, ¿no? Detención domiciliaria, etcétera, ¿no? Y habría que ver qué tan efectivos pueden ser. Entonces, claro, no tendría que emitirse, ordenarse esa conducta. Pero bueno, como le dije, no es que tengan que estar eso de ahí, sino más bien nos tenemos que preguntarnos si este elemento nos permite pronosticar que esta persona puede realizar esta conducta en el futuro, podría realizar esta conducta, y este solo elemento no solo que lo pueda realizar, sino que nos puede permitirnos con una alta probabilidad de que esta persona lo vaya a realizar, ¿no? Esa es, creo que, la pregunta que habría que formularse, ¿no? Sí, doctor. Fernando González Torres quiere hacer la siguiente pregunta en vivo. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Javier, también. doctor. Buenas noches, César. Un gusto por este medio conocerlo y haber escuchado parte de su ponencia. Mi pregunta va en el sentido de que si la prisión preventiva es la excepción, no es la regla, ¿no? Buscamos siempre el peligrosismo procesal, cubrirlo, en tanto que no se fugue y que no obstaculice. Pero si lo pongo en la cárcel, solamente voy a cumplir uno, que no se fugue. Pero puede obstaculizar, o sea, puede perjudicar la actividad probatoria. ¿Y eso qué va a repercutir? En que no sea condenado. Porque si logra desaparecer, porque vengamos en el penal, no hay personas tranquilas y puede de repente, al menos si es crimen organizado, conocerse y de repente, y puede destruir. Entonces, ¿cuál es el fin del proceso? El fin del proceso es que pueda ser sometido. Creo que mi posición va qué hacer ante ello, porque realmente los requerimientos, porque hay muchos elementos y los magistrados en tipo de audiencia dicen, sí, hay demasiados elementos de convicción, pero el peligrosismo procesal y en el tema de pandemia, si el fin de la medida coercitiva de prisión es someterlo a juicio y si se me muere. O sea, yo he escuchado argumentos en los cuales dicen, ¿no? Sí, pero no, la pandemia, va, sí, pero ¿qué pasaría? Y lo peor aún es que se les hace la clarificación que la prisión preventiva no es una condena adelantada. Y siempre les he preguntado a los fiscales, dime la diferencia, si hay cárceles para personas privadas preventivamente y cárcel. O hay diferencia en paila, o hay diferencia en atención médica. No la hay. Porque al final, si es condenado, le descuentan. Entonces, ¿qué criterio adoptar ante el abuso? Y como lo dice Zaffaroni, el excesivo. Personas privadas preventivamente. Gracias y gracias por su respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Fernando. Yo me haría por eso, al terminar la exposición, lo que yo decía es, la pregunta que yo me haría es, ¿existe alguna forma de neutralizar o desincentivar la comisión de cierto tipo de conductas por parte del imputado, ya sea para evitar
la fuga o ya sea para evitar la obstrucción. Entonces, si existe algún tipo de medida, pues deberíamos utilizar esas medidas antes de ordenar la prisión. Ahí lo que tendría que hacer el fiscal es demostrar por qué la prisión preventiva es la única medida que existe para evitar ese peligro, ¿no? Que ocurra ese evento en el futuro, ya sea la destrucción o ya sea la fuga. Pero además tienes un buen punto, porque claro, esto puede favorecer a muchos, pero también nos podría llevar a pensar que, claro, si se trata de bandas organizadas, o organizaciones criminales, ¿sí? Quizás en algunos casos vas a tener que hasta aislar a la persona, ¿no? Como si se hace en Estados Unidos a veces, cuando se lucha contra organizaciones criminales de muy alto vuelo, ¿no? Donde se aísla a la persona, no solo se le manda a la prisión, sino que se le manda a lugares totalmente inexpugnables, ¿no? Y las reuniones con los abogados son grabadas, se está monitoreando constantemente a todo lo que hace hasta el abogado, ¿no? En esa situación. El escenario para evitar lo que tú mencionaste, que se mande a destruir pruebas, se ordene destrucción de pruebas, o se ordene se influyen testigos, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que la pregunta clave es, ¿cuál es la medida necesaria para evitar que esta situación ocurra? Que la fuga o la obstrucción ocurra. La prisión es la medida no solo idónea, sino que es la única que podría evitar esa situación, y eso es lo que tendría que demostrar. Claro, la defensa lo que tendría que demostrar es que existen otras medidas intermedias que podrían lograr ese mismo objetivo, ¿no? De evitar que esta situación ocurra. Y eso es lo que tendría que darse ya luego en el debate, ¿no? Pero creo que es más interesante planteárselo en forma de preguntas, ¿no? Para las partes, lo que tengan que ofrecer son respuestas, argumentos sobre esas preguntas. Y eso es lo que tienen que llevar, ¿no? Y el juez tendría que hacerle esas preguntas. Usted afirma que esto puede ocurrir. Entonces, dígame cuáles son sus elementos, dígame por qué esta medida es imprescindible para lograr esto, dígame si existe otra medida que puede permitir que se neutralice o se evite que esto ocurra en el futuro, ¿no? Y esto le puede preguntar la defensa y al otro le puede decir el fiscal por qué estas medidas no serían idóneas o no serían suficientes para que ocurran, ¿no? Y ahí lo que van a hacer es darles elementos de juicio para que luego ya el juez tome la decisión que corresponda, evalúe los argumentos dados y vea que tome la mejor decisión posible, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Muchas gracias por las preguntas realizadas, tanto Javier, tanto Fernando González Torres. Nuevamente agradecer al doctor César Higa Silva por su participación en el primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, organizado por ACODEM, el Derecho en Serio. Finalmente, los invito a todos nuestros espectadores en Facebook y quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom a la próxima sesión, que será el día de mañana a las 11 de la mañana. Gracias nuevamente al doctor César